Una vergüenza, no hay un solo dato doctrinario ni un solo dato jurisprudencial. No se vio nunca una explicación de esta característica y nada menos que atacando a la Presidenta de la Nación. Es una vergüenza la presentación. Muy bien, allí están en cámara el doctor Raúl Zaffaroni, exministro de la Corte Suprema de Justicia hasta el 31 de diciembre del 2014. También en esta edición de Visión 7, Julio Mayer, el doctor Mayer, profesor titular consulto de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, premio CONEX 2006. También el doctor León Arslanian, entre 1984 y 1986, se desempeñó como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. En ese carácter, participó del histórico juicio a las juntas militares que se realizó en 1985, presidiendo el tribunal al momento de dictarse la sentencia. Fue ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición especial de Visión 7 Central. Lo primero que tenemos para decirles es que a las 8 de la noche va a haber una cadena nacional en la que se va a dirigir al país la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández. En relación al programa de hoy, por supuesto, cómo murió, por qué murió el doctor Nisman es materia de investigación. Nosotros vamos a hablar de qué hay alrededor, de las circunstancias, de los contextos. Hola, ¿cómo andás, Pablo? Hola, Cecilia, el placer de siempre. Saludamos a todo el país en esta edición muy especial de Visión 7. Recién los acabamos de presentar, estos tres prestigiosos juristas de la República Argentina, que nos honra tenerlos en esta edición de Visión 7 especial en la televisión pública. Y justamente en esta edición especial tenemos un hashtag, allí está, Causa Nisman en TVP, en TV Pública. Y allí los primeros planos de estos tres invitados, de estos tres juristas que en minutos comenzamos a analizar la causa Nisman, la causa AMIA. Pero tenemos un informe especial y luego, por supuesto, comenzamos con todos los análisis que tiene que ver con la presentación, con la denuncia realizada por el fiscal Alberto Nisman. Así es, a propósito de esta denuncia, indudablemente ha generado un enorme impacto tanto en el gobierno nacional como en todo el arco político y en la sociedad. El 11 de enero, el fiscal Alberto Nisman decidió comprar un boleto de regreso a Buenos Aires, lo que provocó inmediatamente la interrupción de sus vacaciones en Europa. Debí suspender intempestivamente mi viaje de 15 años con mi hija a Europa. Imaginarán lo que eso significa, pero a veces los momentos no se eligen, escribió Nisman en un WhatsApp a sus amigos. El video de su llegada de 6 al 12 de enero lo confirmó. La declaración de su exmujer, la jueza Sandra Arroyo Salgado, de que no supo con exactitud el motivo de la vuelta anticipada, agrega más interrogantes. Nisman llegó al país el 12 de enero. 48 horas después, presentó una denuncia de 300 fojas contra la presidenta Cristina Fernández, su canciller y dirigentes políticos por pactar presuntamente con Irán a través del memorándum de entendimiento la impunidad del atentado a la AMIA. La denuncia fue presentada ante el juez federal Ariel Lijo porque es el magistrado a cargo de las irregularidades en la investigación AMIA. Pero Lijo se encontraba de feria, por lo que recayó en la jueza Servini de Cubría, quien decidió no habilitar la feria ya que la presentación no contaba con las pruebas del supuesto delito. Ese mismo día, Nisman brindó detalles de su acusación en el programa A Dos Voces de TN. Dijo que tenía 2 años y medio de escuchas durante 8 años de teléfonos intervenidos. Uno de los elementos clave de la denuncia son las alertas rojas de Interpol. El objetivo del acuerdo con Irán era el levantamiento de esas alertas, según denunció Nisman. Interpol desmintió la acusación a través de una carta del exsecretario Ronald Noble, en la que aseguró que Timerman le transmitió que la presidenta y su gobierno estaban 100% comprometidos a mantener las alertas rojas. En una de las escuchas que Nisman presentó como probatorias del encubrimiento, el presunto nexo iraní con Argentina, Alejandro Yusuf Khalil, se queja del canciller y manifiesta la molestia de Teherán. Estaba firmado algo donde estaba el tema de las cautelares. Otro elemento de la denuncia que según Nisman probaría el pacto de impunidad con Irán es el supuesto intercambio comercial en el que la Argentina le vendería granos y carne a cambio de petróleo.
Según datos oficiales, después de la firma del memorándum, lejos de crecer, el comercio con Irán disminuyó. Tras la muerte de Nisman, la presidenta Cristina Fernández ordenó la desclasificación de los documentos vinculados a la denuncia. Poco después, el gobierno confirmó que los 2 presuntos espías mencionados en el escrito de Nisman, Ramón Alan Héctor Bogado y Héctor Irimia, no pertenecen ni han pertenecido a la Secretaría de Inteligencia. La denuncia de Nisman contra la presidenta quedó en manos del juez Ariel Lijo, quien postergó todo para febrero. Lijo también está a cargo de la causa por encubrimiento del atentado, cuyo juicio se espera para este año. En los últimos días de 2014, el propio Nisman solicitó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 que se adelante para el primer semestre de 2015 el inicio del proceso oral contra los acusados de encubrir la voladura de la Mutual Judía. Lo decíamos, un escrito de la denuncia de Nisman que se conoció días después del fallecimiento del fiscal. La primera pregunta para el doctor Julio Mayer. Doctor, bueno, su primera visión sobre este escrito, sobre esta denuncia que el lunes pasado, hace exactamente una semana, el doctor Nisman la iba a presentar en sociedad en el Congreso ante diputados. Yo lo escribí inclusive en un diario porteño. Me conmocionó tanto la situación esta que escuché algunas. Normalmente no veo mucha televisión ni leo demasiados diarios, y reaccioné como ciudadano directamente, en el sentido de que me era muy, muy, muy difícil creer que mediante un tratado se pudiera cometer un delito. Calculo que hace falta una imaginación que yo no conozco, ni siquiera Jorge Luis Borges directamente, para poder, mediante un tratado que es competencia, las relaciones exteriores son competencia del Poder Ejecutivo y su ratificación por el Congreso, ser el comienzo de ejecución de un delito, desde un punto de vista mucho más jurídico, digamos. El doctor Zaffaroni ha dicho con mucha razón que no cualquier cosa es el comienzo de ejecución de un delito. La intención de un hecho constituye delito, supongamos que el gobierno haya intentado, estamos en el plano de las suposiciones, encubrir a cambio de petróleo y granos. Sabemos que esto no ocurrió porque los datos después demostraron que luego del memorándum la verdad es que no creció el intercambio de petróleo y granos con Irán, pero suponiendo que hubiera sido así, ¿esta intención constituye en sí misma un delito? Digamos que si me pregunta a mí, yo le contesto en el acto. Hasta ese punto no creo que ni siquiera el señor Nisman haya creído que hay delito. Lo que le imputa a él es que todo esto se hacía para dar de baja una especie de orden de captura internacional que había en contra de alguna persona que la había imputado. No cualquier cosa es un delito. Hoy en día, lamentablemente, la política ha transformado el derecho penal en una especie de sánalo todo de cualquier problema que exista. No es así. Eso lo ha hecho mejor Raúl, que en esto tiene muchísimo mayor crédito que el que yo pueda tener. Si yo quiero matar a mi suegra, hasta ahí no hay ningún delito. Claro. Si compro el arma para matar a mi suegra, tampoco hay ningún delito. Tengo que apuntar con el arma y comenzar el disparo, aunque cometa un error y no alcance a mi suegra o le pegue a otro directamente, ¿me entiendes? No cualquier cosa es, y solo hay posibilidad de una denuncia cuando comienza, es lo que nosotros jurídicamente llamamos tentativa, ¿no es cierto? Pero yo voy más allá. Lo que yo le he querido decir es que no me imagino cómo se puede cometer un delito mediante una relación. Puede ser mala, buena, puede ser conveniente, puede ser inconveniente. Esto es valorable por cualquier, no solo político, cualquier ciudadano puede valorar si el tratado con Irán era conveniente o inconveniente, malo o bueno. De hecho, lo han hecho así, inclusive en el mismo grupo de la comunidad judía. Ha sucedido esto, unos que lo querían, otros que no lo querían. Pero
de ahí a cometer un delito o empezar a cometer un delito mediante un tratado y la idea de comercializar petróleo por alimentos o cosas por el estilo, la verdad es que a mí me conmocionó directamente, a mí me conmocionó porque no puedo entenderlo directamente, sobre todo dada la seriedad de la imputación que era dirigida a la máxima autoridad nacional, ¿no es cierto? ¿Cuál es la hipótesis, doctor Zaffaroni, sobre las debilidades de una denuncia de semejante tenor involucrando a la presidenta, tan floja, tan mal hecha, una denuncia que no aporta datos concretos? No es que no aporte datos concretos, sino que, como decía Julio, describe una conducta que no es delito. Ese es el problema, sintéticamente. Los actos preparatorios no son delitos. Si yo estoy parado delante de la puerta de la casa que pienso robar, eso no es delito. Recién cuando estoy tratando de forzar la puerta, empieza el delito. Ahí hay una tentativa. Bueno, esto no llega al grado de tentativa. Y si llegara al grado de tentativa, suponiendo que forzando todo, dijéramos, el memorándum es tentativa, bueno, la comunicación de Timerman con Interpol es un desistimiento. Es como si hubiera abierto la puerta y dije, no, me arrepiento, cierro la puerta y me voy. Estamos hablando de las alertas rojas. Exactamente, y el desistimiento deja impune la tentativa. Claro. Bueno, eso lo sabe cualquier abogado. De modo que, primero, lo que está denunciando no es delito. Segundo, ¿qué lo lleva a denunciar eso? Bueno, ahí entramos en dos hipótesis. Dos hipótesis, evidentemente que alguien lo determinó, evidentemente que alguien le dio información falsa, evidentemente que eso lo estaba preparando antes y quizá no estaba terminado, nadie en 24 horas escribe 400 hojas, evidentemente que interrumpe un viaje de una manera muy rara para venir a hacer eso en un determinado momento. No es cierto que eso lo hubiese determinado la posibilidad de que lo removiesen del cargo, porque él como ciudadano, si tenía noticia de un delito y como funcionario, tiene la obligación de denunciarlo igual aunque no esté en el cargo. De modo que todo eso, ahí hay algo raro. Yo creo en la buena fe del doctor Nisman y creo que le hicieron armar una cosa, lo convencieron de algo. No es la primera desviación que se produce en la causa AMIA como resultado de que le hacen la cabeza a algún funcionario judicial, etcétera, ni es Nisman la primera víctima. Sí, la primera víctima letal, pero hay otras víctimas anteriores, prefiero no hablar de eso. Creo que eso se entiende entendiendo cómo funciona un poco la cabeza de quienes integran ese fuero, ¿no? Y cómo se lo rodea y se le hace creer que el poder pasa por ahí, que hay una omnipotencia, que uno está decidiendo individualmente. A partir de ahí hay dos hipótesis. O bien se hizo esto como un fuego, bueno, una luz mala así para tratar de armar un escándalo, y este muchacho se encontró solo, con algún problema incluso personal, de personalidad, etcétera, y se suicidó. O bien una cosa mucho más terrible, que es que primero lo usaron y después lo mataron. Yo me inclino hasta hoy por la primera. La segunda me parece terriblemente tenebrosa. Quizás mi inconsciente me esté diciendo, no, esa no es. Es una tentativa de golpe de Estado, de alguna manera. Una tentativa seria de desestabilización. No es nueva. Tirar un muerto no es nada nuevo. Hagamos memoria. Hace 60 años, en el Palacio Catechi, hubo un suicidio, determinado porque antes le habían tirado un muerto a Getúlio Vargas. Y el instigador de eso fue el señor Carlos Lacerda, que terminó siendo uno de los periodistas, etcétera, que terminó siendo uno de los políticos más corruptos que tuvo Brasil, con la propaganda de roba pero hace. Y terminó vinculado a la dictadura militar. Agosto de 1954. Intervención norteamericana contra el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala. Y antes de un año tenemos el bombardeo de la Plaza de Mayo nosotros. Saque las conclusiones de ahí de la técnica de tirar un cadáver, ¿no? Doctor Zaffaroni, usted dice que, teniendo en cuenta los antecedentes, era un hombre avesado en el derecho, en la justicia, el doctor Nisman, usted recién lo destacaba esto. El doctor el fiscal, era consciente que estaba presentando una denuncia carente de argumentos. Sí, es decir, a ver, recordemos que en su momento quiso presentar esta denuncia durante la feria
judicial ante el juzgado de Servini de Cubría. La propia magistrada justamente habló de esto, de las carencias que tenía la denuncia de Nisman, el escrito de Nisman, que usted dice que no lo escribió él. Que No. Digo, o lo escribió él, o los datos que le brindaron, digamos, falsos, carecían de sustento para hacer una denuncia, sobre todo de encubrimiento contra la primera mandataria y el canciller argentino. ¿Usted cree que es así? Yo creo que esto lo estaría preparando él con esos datos que le estaban aportando. Era un borrador. Esto no tiene la característica de un escrito terminado. Claro. Tiene la característica de datos de un borrador en computadora. Algo lo determina, o lo fuerza, o lo empuja, o lo convencen de la necesidad de presentarlo. Y después que lo presenta, y creo que él se daba cuenta de la debilidad de todo esto, lo dejan solo. Bueno, para mí es esa la versión más posible. Yo no sé si mi inconsciente me está diciendo mejor la otra la dejamos. Claro. Puede ser. Prefiero creer que nunca se llegó a semejante grado de perversidad en el país. Prefiero creerlo. Y por ende, prefiero creer en que fue eso, y bueno, y una característica de personalidad que lo llevó a este muchacho a eso. Prefiero creerlo, ¿no? Doctora Lanián, vamos al núcleo de la cuestión que tiene que ver con los